este punto. A partir de este punto, perdón, el calentador es el punto A del calentador, el tanque estacionario, perdón. El punto B es donde está la bajante, pero a su vez conecta al calentador. Entonces, ese es el punto B. El punto C es cuando termina la tubería rígida y se convierte en la flexible. Acuérdense que la estufa, esta es una estufa, perdón, no está la simbología, pero esta es una estufa, y es el punto D, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenemos el tramo AB, BC y CD. ¿Sí? Esos son los tres tramos que tenemos. Bueno, está el isométrico. Este es importantísimo porque ahí se dan cuenta qué consumos tiene cada tramo, ¿de acuerdo? El punto A, punto B, punto C y punto D. Aquí ya tengo una propuesta. Bueno, primero, el nombre del aparato, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver en su simbología, qué significa, pero bueno, se van a ir acostumbrando. E es estufa, 4 de los quemadores que tenga, Q quemadores, H horno y C comal, en este caso, ¿sí? Respecto al calentador, es calentador de almacenamiento, ¿no? Menor de 110 litros o mayor de 110 litros, son los que hay, o de paso y paso doble. Y bueno, y el tanque estacionario. Aquí todavía no defino la capacidad ni nada. Eso viene en la parte de la memoria, pero ahorita lo hacemos. ¿Sale? Viene, les decía, el material que estoy proponiendo. Proponiendo hasta que cumpla, es decir, que la caída de presión no sea mayor a 5%. ¿Sí? De eso trata. Bueno, y viene un punto importante, las medidas entre puntos, ¿sí? Las cotas. Es la suma de todas las cotas que hay entre esos dos puntos, sean horizontales, verticales, diagonales, no importa. Es la suma, la distancia que hay en tubería de un punto al otro punto. ¿De acuerdo? De eso se trata. ¿Sí? Ahí ya tenemos todos los datos iniciales. Me voy a esta parte, que es la parte informativa del proyecto, ¿sí? Todo lo que les estoy poniendo ahorita lo pueden hacer en un solo plano, por decirlo de alguna forma, ¿eh? No es que esté por separado, que el texto esté en una parte y luego los planos en otra. No. La planta arquitectónica, quise decir. No, ahorita se los termino de explicar. Esta es la parte informativa, los datos de la memoria, ¿sí? Primero está el número 1, que es el tipo y clase de instalación. Tipo y clase de instalación. Bueno, ¿se acuerdan que les decía de las descripciones que les di de grupo 1, instalaciones domésticas con tanques estacionarios y todo eso? A eso se refiere. Bueno, primero, ¿qué tipo de instalación es? O sea, se refiere a la construcción. Bueno, en este ejemplo es una casa habitación, como puede ser un comercio, como puede ser una industria, etc. Pero en este caso, casa habitación. De rectángulo, para tener una pecera cuando tengan. Bueno, luego, el inciso B, ahora sí, se van a esas tablitas que les dije, buscan primero la clase. ¿Qué clase es? La clase A, ¿a qué tipo corresponde? Alguien que me lo diga, por favor. Instalaciones domésticas con recipientes portátiles estacionarios. Ok, perfecto. Entonces es clase A. Si fuera comercio, si no me equivoco, es B, ¿no? Algo así.
¿Sale? Entonces, clase A. Esto, sí, ¿verdad, Oscar? Nace tipo comercial. Tipo comercial. Es la C, Muy ajá. bien. Ahora, el grupo, pues no es muy sencillo. Grupo 1 es con tanques estacionarios, perdón, recipientes portátiles. Grupo 2, tanque estacionario. O sea, ahí no se van a complicar realmente, no hay tanto problema. ¿Sale? Es ese el paso 1. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor. El 2 y el 3, yo aquí les sugiero que solamente pongan un punto, porque se repite la información y no le veo el sentido. ¿Qué aparatos de consumo? Y ahí tienen que poner los aparatos de consumo que son. ¿Sí? Aquí está la abreviatura. Y luego en el 3, consumos parciales y totales. Creo que puede estar en un solo punto, ¿no? Están la estufa, 4 quemadores horno y comal y el calentador menor de 110 litros, ¿sale? Ahora, aquí viene lo importante. Su consumo parcial, es decir, cuánto consume cada uno. ¿De dónde saqué este punto 480 metros cúbicos por hora? En la tabla 17, en la última tabla, que si no me equivoco, la 17 dentro del paquete de copias, en el aparato 2, antes venían enumerados los aparatos, pero lo actualizaron y le quitaron los números, entonces era más fácil localizarlos. En esa tabla 17, ustedes van a ver la simbología y la abreviatura del aparato de consumo, ¿sí? Y luego a continuación vienen los consumos en metros cúbicos sobre hora, ¿de acuerdo? Ahí como de la 1 a la 11, 12, por ahí sí, de los aparatos, a partir de ahí vienen combinaciones, ¿sí? De diferentes aparatos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un calentador, 4 quemadores con horno, más una estufa, 4 quemadores y comal, ¿no? Por ejemplo. Viene ahí, ya es la suma de esos dos. En otros, creo que pasa con el calentador, se juntan tanto la estufa específica con el calentador, más bien están en el mismo cuadro, pero no dice más, sino que cada uno de ellos tiene ese consumo. Ahí pónganle mucha atención a eso, que no se me vayan a confundir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, si ya ubicaron la tabla 17, en el número 2, en los aparatos 2, viene estufa 4 quemadores, horno y comal, que es la que estoy proponiendo. Y su consumo en metros cúbicos sobre hora es 0.480. ¿Ya lo ubicaron? Sí, profe, ya. Ok. Bien. El otro aparato que tenemos es el calentador menor de 110 litros. Y su consumo es de 0.239 metros cúbicos por hora. Está en la tabla 17, en el 1. Creo que ahí viene también una estufa. No recuerdo bien, pero me parece que también viene una estufa. Y tienen ese mismo consumo. ¿Sí? A lo mejor, digo, es que no está bonita la estoy viendo, pero a ver, la checo. Mm, para que no les esté... Ajá, no, viene sola. La que viene,
La que viene, viene doble es la estufa, que es el 2, el aparato 2, que dice calentador de almacenamiento de 110 litros, es igual que una estufa de 4 quemadores o un comal. Calentador y ese tiene un consumo de 480, o sea, cualquiera de los dos, a eso me refería. Y en el caso del calentador de almacenamiento, menor de 110 litros, es el de 239 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Ahí está su consumo. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron de dónde salieron estos dos datos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ese es sus consumos totales y sus consumos, parciales. Sus consumos totales son 0.719, que es la suma, ¿sí? Del consumo de los dos. 0.719 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Ese es el consumo que tiene este proyecto. Luego viene la sección de recipientes y reguladores. Cuando decimos recipientes, de antemano va el regulador, ¿no? ¿Qué tanque estacionario debo de poner? Sería la pregunta. Como lo hemos visto, tienen que poner un tanque estacionario que tenga una vaporización igual o superior al consumo, ¿vale? En la tabla 5 vienen los tanques estacionarios. Nosotros tenemos un consumo de 0.719 metros cúbicos sobre hora. Cualquier tanque estacionario que aparece en las tablas, que empieza con 300, en las tablas empieza con 300, aunque haya comercialmente más de menor capacidad, en las tablas está como 300, ¿sí? Ya ese tema ya lo habíamos platicado. Van a buscar qué consumo tiene. Tiene un consumo de 2.17 metros cúbicos sobre hora. Con esto me alcanza perfectamente para abastecer 0.719, ¿no? Prácticamente 3 veces más, ¿sí? La vaporización que tiene este tanque, que era lo que preguntábamos, ¿no? Lo que vimos, perdón, casi al último. Entonces, acuérdense, la capacidad del tanque tiene que ser igual o superior, ¿sí? En este caso, 300, porque 2.17 perfectamente me alcanza para abastecer a una instalación con un consumo de 0.719. Le puedo poner de 500 si quiero. No pasa nada, voy a tener mayor vaporización. Pero está de más, ¿no? No vale la pena. Bueno, todavía 500. Para una casa habitación, pues puede ser. Más allá ya sería tener mucho gas en una casa habitación con ese consumo, que probablemente te va a durar un año, ¿no? No, estoy exagerando. Por ahí de 9 meses, una cosa así, ¿no? No hay problema, pueden poner mayor capacidad. Es mayor peso, es tener tener el gas almacenado ahí, pero bueno, no hay problema. Lo que se pide es que sea la vaporización del tanque estacionario igual o superior al consumo. Esa es la regla, ¿sale? Comúnmente, y ustedes pueden ver en todas las casas, normalmente el 95% les ponen de 300 litros. No hay un consumo mayor. Cuando es un comercio o cuando se comparte tanque estacionario, es otro tema, porque ahí sí puede ser de mayor capacidad para abastecer mayores departamentos. Como vimos en el factor de demanda, ¿se acuerdan? Un edificio de departamentos terminó siendo de 1.500 litros, si no me equivoco. Bueno, por ahí se entiende porque son varios departamentos. En este ejemplo, vamos a proponer uno de 300, porque tiene 2.17 y es superior a el 0.719, ¿de acuerdo? Así se selecciona el tanque estacionario que vamos a proponer. Luego, como inciso B, el regulador.
Acuérdense que hay dos tipos de reguladores para los tanques. El otro es el de aparato, ¿no? Pero bueno, para los cilindros de almacenamiento de una casa habitación, que es el portátil, que es de baja presión, y el de alta presión para tanque estacionario, básicamente, ¿no? Entonces, al tener un tanque estacionario, vamos a proponer un regulador de baja presión, perdón, de alta presión, que no quiere decir que no pueda tener uno de baja, sí, pero bueno, básicamente hablamos de que el regulador de baja presión sea para cilindros portátiles y el de alta presión para recipientes estacionarios, ¿vale? Entonces, me voy a la tabla 14. Ahí les van a aparecer dos secciones, una de alta presión y otra de baja presión, ¿sí? No se fijen en la marca ni en el modelo, porque eso no nos interesa. Lo que nos interesa es definir primero qué es de alta presión, porque es un tanque estacionario. Y la capacidad, este es el punto que nos interesa, la capacidad. Independientemente del modelo y de la marca, ustedes ven cuál es la inmediata superior capacidad que tienen de acuerdo a su consumo. Si no me equivoco, es 7. De ahí lo debe haber sacado en la tabla 14. A ver, me voy a la tabla 14 para que estemos hablando del medio. Ok. Dice tabla, sección de reguladores de alta presión primarios o primera etapa. La 15 son los de baja presión. Bueno, ¿qué es lo que ustedes buscan? El consumo. Y el más bajo que tienen capacidad en metros cúbicos sobre hora es de 7, ya se fijaron, que están hasta abajo. Sí, profe. Entonces, ese es el que van a tomar. Aquí que me interesa, que nada más pongan la capacidad 7 metros cúbicos sobre hora. No nos interesa la marca ni el modelo, la presión de salida, todos los de alta presión es de 1.5, ¿sí? Kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y bueno, y trae ciertas especificaciones de acuerdo al tipo de regulador que se va a utilizar en cuanto a los diámetros, ¿no? Pero eso ya depende de la capacidad del tanque, por supuesto. Pero básicamente estaríamos hablando de la capacidad. Es el punto que nos interesa, ¿sí? Y normalmente en una casa de habitación, un edificio de departamentos, pues va a rondar en uno de ellos, ¿no? El que le sigue es el de 14, ¿no? Pero bueno, ya para un consumo de 14, pues sí, son varios departamentos. Pero en este ejemplo en específico, voy a borrar porque no los saturo, es de 7 metros cúbicos, ¿sale? De ahí sale, de la tabla 17, perdón, tabla 14. Tabla 14. Es lo único que tienen que buscar, la columna de capacidad de metros cúbicos sobre hora, y ahí deciden el número nada más en metros cúbicos, ¿sale? Y de ahí ya sale el punto 4. Luego viene el tipo y recorrido. ¿A qué se refiere? Al diámetro y al material, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales tenemos? Como vimos en el esquemita. Cobre rígido tipo L, ¿sí? Que es toda la tubería de servicio. Y cobre flexible, que es la que va de la línea de servicio a la estufa, ¿sale? Ahora, aquí hay y la propuesta que dije de material, aquí pongo un material muy reducido, ¿no? Perdón, un diámetro de 3/8. Bueno, pero aquí viene un punto importante. Aquí viene una F que significa factor, ¿sí? Y aquí lo dice, es en la tabla 12 para la fórmula de Paul, ¿sí? O sea, ese factor que es de 0.98 para cobre rígido y 4.6 para flexible, es para aplicar la fórmula de Paul, que es el siguiente paso, ¿sí? Es un dato ya adicional que ahí se pone, pero solo para la fórmula de Paul, ¿sí? Y por último, el paso 6 es qué fórmula vamos a ocupar. Con una es suficiente, pero yo quiero que sepan dos,
que son válidas. La de Paul, así se le denomina, de Paul, y la caída de presión por metro lineal. Entonces, ustedes en su proyecto van a hacer las dos fórmulas, ¿sí? Van a aplicar las dos fórmulas. Van a saber, tienen que saber, esa es la idea, aplicar las dos fórmulas, ¿de acuerdo? El resultado, curiosamente, no es igual. Es parecido, pero no es igual. Parecido siempre y cuando haya ciertas condicionantes, como que las distancias no sean muy largas, que utilices cobre. Cuando las distancias entre puntos, me refiero, son más largas, de 3, 4 metros, 5 metros, o utilizas galvanizada, hay gran variación. Pero bueno, al final de cuentas las dos son aceptadas. Entonces, aquí ya tenemos los datos de nuestra memoria de cálculo, ¿sale? Es esto. ¿Alguna pregunta de cómo salieron estos datos? No, profe. Bien. No. De no ser así, pasamos al siguiente. Esto es la memoria de cálculo, ¿sí? Es decir, vamos a sacar los números. Les voy a pasar la otra página, que ya es la final. Esto que estamos viendo, ahorita me regreso a la memoria de cálculo. Esto que estamos viendo es lo que debe de tener su plano, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ustedes tienen su planito, ¿sí? Que en condiciones normales sería de 90 por 60, pero ahorita ya prácticamente es electrónico, ¿no? Y debe de tener este cuadrito, lo pueden poner acá, por ejemplo, ponen su planta arquitectónica, que les dije en un momento, ponen su isométrico, la caída de presión, que es importante. Aquí tienen que agregar esto, como todo plano, simbología, el letrero, ya saben, su letrerito, casa, habitación, la ubicación, tal, su simbología, aquí la plantean, la ubicación, etcétera. Y pueden agregar su memoria de cálculo acá. Si se fijaron, es muy corta, ¿sale? Y termina con el resultado que es caída de presión, ¿sale? Así lo pueden hacer, ¿sí? Electrónicamente o por página, como me lo van a entregar, es a lo que estoy haciendo referencia, porque pues 90 por 60 pues está medio complicado, pero bueno, a eso me refiero, ¿sale? A que esto es lo que debe de tener el plano, pero lo más importante son estos números, que es la caída de presión, ¿sí? Fíjense, dice consumo, el regulador, que ya vimos de dónde salió, y la caída de presión, que es lo más importante. No debe de pasar del 5%. Todo la suma de los tramos. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 3 tramos? ¿Sí? Cada uno de estos tramos tiene, en sus diferentes fórmulas, tiene una cierta caída de presión, que ahorita vamos a ver de dónde salieron estos números. Y al final, en una me da 3.7, bueno, 3.74 y en la otra me da 3.71, lo cual es válido, ¿sí? En este ejemplo, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver de dónde salieron estos números, ¿sí? Me regreso. Ahorita se las pongo para que les tomen captura. Bueno, estos son los números, ¿no? Finalmente. Aquí los separé porque normalmente pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, AB, tramo AB, pongo toda la información del tramo AB, aplico mi fórmula de Paul y aplico mi fórmula por metro lineal, ¿sale? Concluyo con la caída de presión de ese tramo, me paso a la BC, por ejemplo, la información de ese tramo, mi fórmula de Paul y mi fórmula de metro lineal.
y concluyo con 1, ¿sale? Esta es una forma, esta es otra, ¿sí? Aquí yo lo separé, pero vuelvo a repetir la información. A eso me refería, ¿me explico? Aquí no, aquí ya tengo una sola información y ya, no lo vuelvo a repetir. Aunque por ejemplo, el factor no me sirva de nada, factor para la fórmula de Paul, obviamente no me va a servir para la fórmula de metro lineal, pero ya no estoy repitiendo la información tal como material. A ver, ¿cómo coloco? Creo que se pierde. Material, ese es un dato, 3/8 o en milímetros, porque en las tablas también les aparecen milímetros. La distancia, que eso es otro dato, ¿sí? Material y la distancia. Ahora, ¿qué otro dato pueden agregarle acá que es importante? Sin meternos todavía a la fórmula, el consumo, ¿sí? Ese es otro dato que le pueden agregar. Y el factor de la fórmula de Paul, que es 0.98. Bueno, pero como yo eso me refiero a cuando hacen la información general, ¿sí? Como el dibujito que hice acá, ahí tendrán que poner toda esa información, ¿de acuerdo? Cuando no, pues tal como lo tengo, ¿no? Por separado. Me regreso. Bueno, primero, en el primer tramo tengo un consumo de 7.719, ¿sí? Metros cúbicos por hora. Ese es mi consumo, ¿de acuerdo? Mi longitud es de 3 metros y mi factor es de 0.98. Esa es la información que tengo de ese tramo. ¿De dónde la saqué? Esa es la pregunta. Me regreso al isométrico. Es que aquí es importante el isométrico. Estoy hablando del tramo A-B. ¿De acuerdo? ¿Qué consumo tengo en ese tramo? Yo siempre les digo un ejemplo que se me hace muy práctico. ¿Qué pasa si yo hago un corte acá? ¿A qué le dejo de suministrar el gas? A los dos aparatos. Ya no le va a llegar a este ni le va a llegar a este. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el consumo? La suma de este con este. Por lo tanto, es el consumo total. ¿De acuerdo? Que es 0.719. De ahí sale el 0.719. ¿Me expliqué? Sí, profe. Muy bien. Bueno, luego, la longitud, pues aquí está también, 3 metros. La saqué. Bueno, el material ya lo habíamos dicho. El factor, que es en la fórmula de Paul, no lo tenemos ahí, pero aquí ya lo habíamos sacado. ¿Sí? Es este. Cobre rígido tipo L de 3/8. De ahí saqué esos 3 datos. Esos 3 datos que están acá. El consumo, la longitud y el factor. Repito, el factor nada más es para esta fórmula, la de Paul. Bueno, ¿qué nos dice la fórmula? C al cuadrado por L por F. ¿Sí? Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, eleven al cuadrado 0.719, lo multiplican por 3 y luego por 0.98. ¿De acuerdo? Y al hacer esta operación, sale 1.519. ¿Cierto? ¿Sí? Es correcto, profe. Sí. Ok. Entonces, si nos vamos al cuadrito, aquí está el 1.519. De ahí salió, ¿sale? Ahora voy con la que sigue. Tramo BC. Material, ya vimos que es cobre rígido tipo L, de 3/8,
de 2.80. Bueno, es el mismo material que el anterior, por lo tanto el factor es el mismo. La longitud es de 2.8 y el consumo de 0.480. Me voy al isométrico para entenderlo mejor. Estoy hablando de este punto a este. Aquí está la distancia, aquí está el material, ¿sí? Pero me falta el consumo. ¿Qué pasa si yo hago un corte aquí? ¿Sí? ¿A qué le dejo de suministrar gas? ¿Sí? ¿A cuál ya no le suministro gas en ese tramo? La estufa. A la estufa, perfecto. Entonces, el consumo que yo tengo de este punto a este es 480, punto 480. Ya el calentador ya lo abastecí, ¿sí? El punto B es la unión entre ese punto, la tubería rígida, quiero decir, ¿no? ¿Sí? Ya cuando ya le suministré al calentador. Entonces, siempre con este ejemplito de que hago un corte acá, pues ya no ahí se les disipa cualquier duda de cuánto están abasteciendo, ¿sí? Entonces, de ahí sale el punto 480. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos entonces el consumo, la longitud y el factor, que es igual al anterior porque es el mismo material. Punto 480. La fórmula es esta, C al cuadrado. C es consumo. Por 2.8, que es la longitud, por 0.98, que es el factor. Nos da 0.632. Esa es la caída de presión en ese tramo. ¿Vale? Entonces, si me voy a este cuadrito, aquí está. 0.632. De ahí salió. ¿Vale? Ese es el tramo BC. Y el último, el que nos falta. CD. Aquí cambia la tubería. Es cobre flexible de 3 octavos y de 1.5 de longitud. Consumo 480. Voy al isométrico. Estoy hablando de este tramo con este, ¿no? Si hago un corte acá, ¿a qué le dejo de suministrar gas? A la estufa, ¿no? Entonces se repite el consumo. La tubería aquí es flexible, ¿eh? Y el 1.50 está acá. ¿Sale? Entonces, ya con esa información, ya la vacío. El punto 480, ya vieron de dónde salió, el 1.5 es la longitud, y F, ay, perdón, me faltó el F. F es el factor para cobre flexible, que es de punto 480, de aquí lo saqué. Tabla 2, aquí no se me van a perder, ¿eh? Aquí dice de dónde está saliendo, por cualquier duda que llegaran a tener. Entonces aquí ya tenemos el punto 406. Hacemos la operación. ¿Vale? C elevado al cuadrado, que es punto 480, lo que nos dé por 1.5 por 4.6 y nos da 1.589, ¿no? Y entonces la suma de todos los tramos de caída de presión es de 3.74, lo cual es válido. Entonces ya nuestra propuesta de diámetro y material ya es válida, ¿de acuerdo? Porque no pasa del 5%. Puede haber otras opciones, como veíamos, no, esas eran urbanas, perdón, yo mezclé la materia. Puede haber otras combinaciones, por supuesto, pero lo importante aquí es que no se pasen de 3.74. El diámetro inicialmente y material, ustedes lo proponen. Se hace esta operación, si se pasa del 5%, entonces hay dos formas. Uno, manipular los diámetros, ¿sí? Que en lugar de 3 octavos, a lo mejor tomen el de media, ¿no? Y les va a bajar la presión. Dos,
manipular el material. En lugar de cobre rígido tipo L, pues se ponen galvanizada. La tubería galvanizada tiene muy poca caída de presión. ¿Sí? Entonces, ahí pueden manipular. Son las dos formas como pueden solucionarlo si se pasaran del 5%. Pero es la suma total del 5%. ¿Qué sucede a veces? Por acá tienen el 4% y aquí tienen el 3% y aquí les dio el 2%, ¿no? Y me dicen, no, pues no se pasó del 5%. No, pero aquí en realidad estás teniendo 9%. Es la suma, no es por tramo máximo 5%, no, es la suma. ¿Sí me explico? Digo, porque a veces llega a pasar eso. Entonces, si se fijan, aquí ya la caída de presión fue 3.74, lo que es válido. ¿Sale? Así concluye la memoria de cálculo de la fórmula de Paul. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la que es por metro lineal. ¿Sí? Si se fijan, es casi similar. Porque las distancias son muy cortas y es cobre rígido tipo L. ¿Sí? Bueno, me regreso a ver de dónde salieron estos datos, que es la otra fórmula, ¿no? La fórmula por metro lineal. Bueno, aquí para esta fórmula, recordando que la fórmula es H por L, va a ser igual a la caída de presión. Pero resulta que para tener H necesitamos saber el consumo a fuerza por tramo. ¿Sí? Porque la tabla 17 nos pide el consumo para que podamos ver qué factor le corresponde a ese consumo o qué caída de presión por metro lineal le corresponde a ese consumo. Bueno, como vimos anteriormente, porque son los mismos tramos, obvio, el primer tramo tiene un consumo de 0.719, ¿sale? Ok. Ya con el consumo puedo buscar H en la tabla 17. En la tabla 17, quedamos que está en el aparato 11. En el aparato 11. A ver, aparato 11, ¿dónde están mis tablas? Pero es que me salen de las tablas. Aquí, fíjense algo importante que les voy a decir. No es lo importante los aparatos en esta fórmula, sino los consumos. ¿Sí? En la tabla 17, ustedes en la columna más bien en la primera donde dice aparatos y sus consumos, fíjense en los consumos nada más. ¿De acuerdo? Si no llegan a aparecer un consumo de alguna combinación que tengan, toman el inmediato superior que aparezca en esta tabla. Por ejemplo, en esta, 700.719. Si lo comienzan a ver, pues no está al menos en la primera página, ¿no? Según ahí está en el aparato 11, ¿no? Les digo que traían números y se los quitaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es en la penúltima de la segunda página, de la página que aparece ahí de 122 del libro. ¿Sí? La penúltima, el penúltimo consumo. ¿Ya se fijaron? ¿Ya lo encontraron? Sí, profe. ¿Sale? Ahí, bueno, ya con ese consumo. Luego viene la columna de tipo de tubería, o sea, se refiere al material. En este caso es cobre rígido tipo L. ¿Sí? La de arriba, dentro de ese cuadrito de ese consumo. Y luego viene la tablita de caída de presión por metro lineal de la tubería y empieza con 9.5 milímetros, con 12.7 milímetros, con 19 y termina con una pulgada, ¿no? De 25.4.
Por eso le repito en pulgadas y en dígitos, perdón, y en milímetros, se los pongo para que no se me vayan a hacer bolas. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, el resultado, ahí, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí arriba, ¿verdad? Es de 500.507, que es la caída del porcentaje de caída de presión para el material de cobre rígido tipo L con un consumo de 0.719. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron de dónde salió? ¿Lo ubicaron perfectamente? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, les digo, es sencillo, nada más que es medio laborioso. Y lo único que tienen que hacer, ya tienen H. Acuérdense que este es H. Y L son 3 metros, ya lo habíamos visto, que son 3 metros. Bueno, pues multiplican H por L y les da la caída de presión. 1.521. 1.521. Ahí está. ¿Sale? De ahí salió. Bueno, luego el otro tramo, el BC, obviamente son los mismos datos que acá. Cobre rígido tipo L, de 3 octavos o 9.5 milímetros, y la longitud de 2.8. La longitud pasa directo acá. Aquí, repito, ¿qué es lo que nos importa? El consumo. Como ya vimos, es nada más la estufa lo que está abasteciendo. Aquí está. ¿Sí? Eso no va a variar. Entonces, ya con ese consumo que tenemos, lo buscamos en la tabla 17, la caída de presión para ese consumo. Y está en el aparato 2, dentro de la tabla 17. Repito, buscan el consumo, que es el aparato 2, que es de 0.480, que en este caso son aparatos porque son 2, aunque tienen el mismo consumo. Luego se van a la columna segunda, donde viene el material. En este caso es el primero, que es cobre rígido tipo L, y es de 0.225 de acuerdo al diámetro, que es de 9.5 milímetros o 3 octavos. ¿Vale? Entonces de ahí sale el 0.225. Y lo único que hacen acá es multiplicarlo por la longitud. Y nos da 0.63. Ahí está el 0.63. Pueden manejar 2 dígitos o un dígito, ¿no? Por ejemplo, aquí manejo 3, pero finalmente, oh, qué caray, no puedo escribir. Espera, no me echo más. ¿Sale? 0.63. De ahí salió. Y ya nada más nos falta el último tramo. CD. ¿Sí? Aquí cambia. Ay, perdón. Aquí cambia. Aquí se va a, voy a borrar porque ya está todo saturado. Se va a cobre flexible. El material sigue siendo el mismo, de 3 octavos, perdón, el diámetro. Y la longitud 1.5. ¿Por qué? Porque esto lo marca la norma. En sus proyectos no me vayan a poner 0.80, porque pues, sería contra la norma, ¿no? La norma dice de 1.5, pues pónganle de 1.5. Sí, porque a veces cuando me entregan sus proyectos me lo ponen de menos. La estufa se conecta con una tubería flexible de 1.5 metros como mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, el consumo ya vimos que son 480, perdón, y entonces me voy a la tabla 17, busco 480, punto 480.
está en la tabla 17 el aparato 2, nada más que ahí, en el anterior, que era cobre rígido, aquí vamos a buscar el flexible. Y el de hasta arriba es el cobre rígido. Y el flexible es el de en medio. Y es un 1.058. ¿Sale? Aquí está. 1.058. ¿Ya? ¿Lo ubicaron de dónde salió? Sí. Por 1.5 nos da 1.587. Y ya tenemos las tres caídas de presión de acuerdo a nuestros 3 tramos. No nada más puede haber 3 tramos, puede haber más, ¿no? Aquí se me ocurrió hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, ya en la tabla vemos que obtuvimos este resultado, ¿sí? Y ya en suma son casi idénticos. No son iguales, nunca les va a dar igual. Bueno, al menos que manejen un dígito, ¿no? Después del punto, pues sí les da igual. Repito, les va a variar y considerablemente hasta de un punto, casi 2, cuando usan galvanizada. Sí, puede variar. Ahora, respecto a los puntos, es importante, si salen de su tanque estacionario, por ejemplo, luego tienen unas variaciones, ¿no? Por ejemplo, para acá se va a un calentador, ¿no? Y a lo mejor aquí se va a una estufa, ¿sí? La interpreto así. Y a lo mejor aquí tienen otro calentador. Vamos a suponer, ¿no? Aquí habría que definir los puntos, ¿sí? Primero, mi primer punto sería este que sale del tanque, ¿sí? Tengo un determinado consumo en esa línea hasta este punto. Este punto lo voy a denominar B, perdón, ¿sí? Entonces tengo mi tramo AB. A este punto del calentador le pongo C. Entonces ya tengo mi tramo AB, B, C, ¿sale? Ahora me voy para el otro lado. Aquí hay un cambio de consumos. Aquí le pongo D, ¿sale? Entonces tengo también mi tramo BD. Al calentador le pongo E. Entonces tengo mi tramo DE. Aquí es una estufa, entonces voy a poner mi punto F. Entonces sería DF, ¿sí? Pero acuérdense que debe de ser conectada con una tubería flexible. Entonces, pongo mi punto G. A, B, C, D, E, F, G, ¿sale? Entonces termino teniendo, fíjense cuántos tramos. 6 tramos, ¿sí? Este es un ejemplo, porque a veces me los presentan así, ¿vale? ¿Qué es lo que a veces sucede? Digo, que no les pase. Ponen tramo A, B, y tramo A, C. Sería incorrecto, ¿sí? Lo correcto es tal como viene ahí, ¿vale? Esta es la idea del proyecto. Bueno, ahorita les voy a hacer examen a los que me faltan y la próxima semana hacemos otro proyecto. Con otro ejemplo, mejor dicho. Les hago yo otro ejemplo para que ya lo tengan claro, si les parece. Ahora, hay una cuestión importante. Hagan este ejercicio con un proyecto que ustedes tengan por ahí. No lo copien, luego lo bajan de internet. Pues no es el chiste es que ustedes lo hagan, ¿sí? Y ahí vienen los tramos y luego digo, porque me he dado cuenta que me lo repiten ese proyecto de gas una infinidad de veces, ¿no? Que a veces les tengo que decir, es igual al de tal y tal. Y ya no es el chiste, ¿no? Es como si fueran a entrenar y entrenar a alguien por ustedes, ¿no? Entonces, háganlo ustedes de un proyecto que hayan hecho primero, en segundo, por ahí así,
o invéntense uno. El chiste es que ustedes lo diseñen, bueno, porque el diseñar es otro punto también, ¿no? ¿Dónde vas a poner el calentador? Bueno, la estufa es obvio. ¿Dónde vas a poner el calentador? ¿Dónde iría el tanque estacionario? Hay cierta reglamentación, acuérdense de los 10 metros de profundidad y 7 de altura. Y si no, una línea de llenado. Todo eso les va a servir. Si copian el proyecto, pues es el ejemplo que yo les digo, van a entrenar y entrena alguien por ustedes. No es el fin, ¿no? El chiste es que lo sepan, estén empapados de este tema. A lo mejor en algún tiempo ya ni se acuerdan, pero de momento saben que ya lo han manejado. Es diferente al desconocerlo totalmente, ¿no? Y eso nos pasa en todos los temas, pero digo, el chiste es que ustedes lo practiquen. Esa es la idea, ¿sí? Entonces vayan viendo por ahí un proyecto que hayan hecho, que tengan, o que se chuten ustedes mismos, ¿no? Como quieran. ¿Sale? Todavía la semana que entra hacemos otro como estos. Pero les voy a cambiar la jugada, les voy a cambiar el material. Les voy a cambiar el tanque estacionario, se los voy a poner portátiles. ¿Sí? Ahora sí que les cambio la jugada. Lo único que no les cambio es la tubería flexible. Pues, la estufa debe de ir conectada a una tubería flexible. Y las mangueras no entran dentro de las tablas. Entonces tiene que ser cobre flexible como tal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe, por supuesto. Ahí le echan una repasada en la semana. Van a surgir dudas. No se preocupen. La siguiente semana las despejamos y hacemos el otro ejercicio contrario a este. Contrario me refiero a material y a recipientes. ¿Sí? Va a ser recipientes portátiles. Entonces esto, para que tengan como que un panorama más amplio, ¿no? De todo. Y van a ver qué diferente es cuando se usa galvanizada, tubería galvanizada. O sea, los contrastes que llegan a tener. Pero eso es lo que quiero que ustedes tengan el panorama. Claro, ¿no? Que cuando les hablen de gas no se hagan los que no entendieron. No. O sea, tienen la idea, ¿no? No se van a volver unos inspectores de gas ni nada por el estilo. Pero sí van a tener. Eso es la